El título de la palabra de hoy se llama La mejor versión, ¿no? ¿A cuánto le gustaría tener la mejor versión de sí mismo? Ser la mejor versión de vos mismo. Seguramente en el transitar de nuestra vida aparecen distintas versiones y mientras vamos creciendo y teniendo experiencias en la vida, esas formas de nuestros pensamientos, de actuar en las situaciones se van modificando. La diferencia es que no siempre se modifican para bien. Y hoy en día constantemente escuchamos, muchas veces, escuchamos la frase, sé la mejor versión de vos mismo. Hay todo tipo, toda clase, ¿no es cierto?, de videos inspiracionales, motivacionales, que nos quieren llevar a tener una mejor calidad de vida, una mejor forma de administrar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, y en todas las áreas se tiende a esto, a que escuchemos, sé la mejor versión de vos mismo. Y seguramente todos nosotros quisiéramos intentar serlo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no nos sale tan fácilmente. Y esto que se escucha últimamente acerca de ser la mejor versión de vos mismo sucede porque se entiende que en las ciencias humanas, ¿no?, la mayoría de las personas vivimos en constante oposición a las otras personas, a las cosas que nos suceden en la vida, esas experiencias que tenemos que atravesar. Vivimos aún en constante oposición a la vida misma, muchas veces. Y para asumir este rol, esta posibilidad de ser una mejor versión de mí mismo, es necesario hacer modificaciones y de poner esas actitudes que están puestas afuera. O sea, yo soy así porque mi familia de esta manera, o porque tuve esta circunstancia, porque mis padres ocurrió tal cosa, y ponemos en el afuera, depositamos la consecuencia muchas veces de nuestro accionar. Para asumir en realidad un verdadero cambio, tenemos que asumir que ese cambio tiene que producirse primero en lo profundo de nuestro interior. Si ese cambio viene desde lo profundo de nuestro interior, entonces se va a ver reflejado en el resto de las cosas. Muchas veces nos vemos movidos, nos vemos motivados a actuar desde lo que recibimos desde afuera, como te decía recién. Y eso es culturalmente, eso muchas veces es a través de la familia, incluso desde religiosamente. Cuando esas cosas provocan en nosotros determinadas estructuras y acciones. Y en esas ocasiones nos ponemos en franca oposición y muchas veces nos sentimos peleados con las circunstancias, con las situaciones, sin comprender y sin poder además avanzar. No podemos sentirnos plenos, nos impide sentirnos plenos con lo que hacemos, sea poquito o sea mucho. Y eso provoca realmente que perdamos energía, nos desgastemos y no lleguemos a cumplir los objetivos, los sueños que incluso hasta Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso hoy quiero compartir un pasaje que está en la palabra de Dios que también habla de esto, que está en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Y habla realmente de un hombre que necesitaba hacer ajustes y cambios en su vida, pero que solo lo pudo hacer a través de Cristo. Este es el apóstol Pablo, un hombre que estaba en franca oposición con la iglesia de Cristo por todo lo que él había recibido desde que había nacido. Prácticamente desde que había empezado a hablar, había sido criado bajo las enseñanzas de la ley, había recibido desde sus padres. Después la palabra nos va a contar un poco de su historia y de su formación. Esto lo hacía estar en franca oposición con la iglesia de Cristo, pero Dios tenía planes diferentes en su vida. Y de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, es el hombre que luego vamos a conocer como el apóstol Pablo, aquel que llenó todo del evangelio.
Mirá si no fue poderoso Dios en esa vida para transformarlo, para cambiar completamente y hacer un giro en su vida, un giro total en la dirección en la que estaba caminando. Pero bueno, no quiero adelantarte más, vamos a la palabra y vamos a desarrollarla también. Saulo, dice la palabra, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y tembloroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí es la palabra de Dios, y cuántas cosas que recorre este pasaje. Un recorrido extraordinario en la vida de Saulo, la conversión, ese momento en el que el Señor Jesús se lo encuentra en el camino como un fuerte resplandor que venía del cielo y a través del cual él escucha la voz. Saben, Saulo venía muy convencido. Estaba yendo hacia Damasco, un lugar que estaba a 6 días de distancia de donde él se encontraba. Y Saulo había escuchado que en Damasco la iglesia se estaba firmando y se estaba multiplicando, se estaba poniendo numerosa. Y él estaba convencido de que tenía que arrancar todo foco de crecimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo en cualquier lugar. Así que pidió cartas de recomendación a las autoridades religiosas, porque quien quebrantaba la ley religiosa, la ley de Moisés, podía ser llevado preso, podía ser arrastrado.
Entonces él pedía cartas para que le den cartas de recomendación para apresar a los que invocaban el nombre de Jesús en Damasco. Y yendo por este camino y tan convencido y seguro de que estaba en lo correcto, de que estaba yendo en una buena dirección en lo que estaba haciendo en su vida, ahí como un rayo de luz el Señor Jesús se le apareció cuando iba de camino. Es que Jesús, tal vez cuando el Señor apareció en tu vida, en mi vida, no tuvimos una experiencia como esa, pero lo que sí es seguro es que Jesús es esa luz verdadera que viene a nuestras vidas. Y que cuando vino Jesús a nuestras vidas fue para traer un cambio rotundo, profundo, visceral, un cambio completo sobre nuestras vidas. Era para lo que se le estaba apareciendo a Saulo de Tarso, porque él tenía sueños, tenía propósitos, porque aunque sabía que aunque Saulo estaba equivocado en cómo estaba caminando, él conocía en realidad lo profundo de su corazón e iba a usar de esas características de ser un hombre tan sanguíneo, tan visceral, las iba a utilizar para sus propósitos, pero tenía que canalizarlas de una manera diferente, tenía que moldearlo, tenía que hablarle, tenía que enseñarle tantas cosas para que éste pueda llegar a ser los propósitos de Dios. La última vez que en la palabra de Dios, antes de este pasaje, nos habla acerca de Saulo, fue en Hechos capítulo 8, versículo 3, donde nos dice y cuenta la palabra que Pablo asolaba la iglesia y entraba casa por casa para arrastrar a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así era Saulo. Aquí seguía expandiendo su trabajo hacia Damasco y donde él podía, quería allí sacar el nombre, arrancar el nombre de Jesús de todo lugar. La palabra dice que Saulo iba en ese camino, ¿no? Iba respirando amenazas de muerte contra los discípulos. Y pensaba, porque leí una vez que respirando amenazas y muerte de Saulo, esa oración significa, como quien dice, iba jadeando como un toro enojado. Así iba por la vida, imagínate, creyendo que además tenía la razón en lo que estaba haciendo. Y dice que iba respirando amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. La imagen de un hombre totalmente enojado, de un hombre violento, absolutamente convencido de su propia justicia, ¿no? ¿Cuánto luchamos muchas veces, no en nuestra propia justicia porque nos creamos que somos perfectos, sino creyendo que estamos haciendo las cosas de la manera correcta y sin embargo nos resistimos muchas veces a ese cambio que el Señor quiere hacer? Para saber un poquito más acerca de quién era Saulo y por qué, para saber un poco más, porque realmente es asombroso cómo el Señor Jesús cuando vino lo traspasó como un rayo. Como cuando el Señor viene a nuestra vida y se nos revela cuando caemos a sus pies, Él traspasa todo, traspasa nuestra cultura, traspasa nuestras creencias, traspasa nuestros patrones de conducta, traspasa nuestros pensamientos, traspasa aún lo que está más profundamente arraigado en nosotros. Pues este hombre dice que fue circuncidado, dice en Filipenses 3 del 5 al 6, para que podamos ver cómo para Dios no hay nada imposible, como que no hay ninguna estructura que dentro tuyo y dentro mío el Señor no pueda derribar, para que podamos juntos entender que no hay pensamiento que el Señor no puede transformar, que Él es poderoso para hacer las cosas mejor y más sobreabundantemente de lo que esperamos y pedimos. A veces ni yo mismo tengo fe en que yo puedo cambiar, pero el Señor sí tiene fe y el Señor ha apostado en que vos y yo somos alguien valioso, que Él puede transformar y usarlos y transportarnos a sus propósitos. Amén. Entonces dice en Filipenses 3 del 5 al 6, yo fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Ahí ya empezaba desde prácticamente su nacimiento la carrera en esa construcción
que entre sus padres, sus maestros, la cultura de aquel tiempo se empezaba a esculpir en el interior de Saulo. Fui circuncidado cuando tenía 8 años de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa. Esto era el mayor orgullo de los israelitas, de los judíos. Soy un judío de pura cepa, decían. Ese era su orgullo, ¿no? Su valentía. Y soy miembro de la tribu de Benjamín, es decir, de una de las 12 tribus del pueblo Israel sobre la cual descansa la promesa. Un verdadero hebreo como no lo ha habido otro, decía él de sí mismo. ¿No? Estaba muy orgulloso de quién era en principio. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Él decía, nadie me puede decir nada, yo la ley la cumplo a rajatabla, me lavo las manos, ¿no es cierto? Participo en el compartir la mesa, hago todo estrictamente lo que la ley me exige, ¿no? Y dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Por eso él había emprendido esos 6 días de viaje para apresar a aquellos que él pensaba que iban en contra de sus propias convicciones. Y encima pensaba que estaba haciendo bien y que le ayudaba a Dios. A veces, ¿cuánto creemos, le ayudo a Dios un poquito, ¿no? Cuando sabemos que el que nos tiene que ayudar es el Señor a nosotros. Yo me acuerdo que era tan orgullosa cuando conocí al Señor que pensaba, gracias que voy a la iglesia, ¿no? ¿Viste? A mí me pasaba así, porque era una persona orgullosa, ¿no? Entonces, gracias, como que Dios me tenía que dar la gracia que yo iba a la iglesia, ¿no? Y no tenía ni idea. Seguro que el apóstol Saulo no tenía ni idea de los caminos por donde el Señor lo quería y lo iba a llevar a través de su vida. Porque la vida cristiana, el desafío que Dios nos presenta cada día, es un desafío que muchas veces, como bien decía hoy la palabra, el desafío es hacer algo nuevo, es hacer algo diferente, que tal vez no es tan sencillo, pero que es superador y maravilloso cuando lo tomamos de la mano de Dios. No hay algo que el Señor no pueda hacer. Así que cuando Jesús vino a su encuentro, tuvo que traspasar toda esa cultura, esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta, esos aprendizajes, y como el Señor es poderoso, lo hizo y transformó por completo la vida de este hombre. Y vino para transformar esa vida completamente como la nuestra. Y ese camino de transformación no es solamente cuando conocimos a Cristo y aceptamos la salvación, la vida eterna, sino que transcurre durante toda nuestra vida cuando caminamos con el Señor. Acá dice la palabra que en los versículos 3 del capítulo que leímos al 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando el Señor vino, así como vino en la vida de Saulo, con ese resplandor repentino cerca del mediodía, una luz más fuerte, superadora, la luz del sol también vino como esa luz y como ese rayo para atravesarnos, para que cambiemos. Vino a buscarnos para hacernos cumplir sus propósitos. Cuando vemos ahí Saulo, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el aguijón, esto de dar coces contra el aguijón, lo que Jesús le estaba queriendo decir, el aguijón era un palo con una punta muy filosa que usaban los que araban la tierra
para hacer caminar a los bueyes, para que sigan el camino indicado y para que cooperen. Pero muchas veces, mientras iba arando la tierra y el que guiaba al buey lo quería indicar que el buey vaya para la derecha o para la izquierda o siga derecho, le hincaba, incluso el buey se empacaba y seguía caminando como quería. Quería seguir su propio camino, aunque se le estaba dictando o indicando lo contrario. E incluso cuando se empacaba el buey, comenzaba a dar patadas con las patas traseras. Eso es, las coces son patadas. Comenzaba con las patas traseras a dar patadas hacia atrás porque quería quedarse empacado y hacer lo que quería. Y entonces se lastimaba las patas traseras él mismo contra el aguijón. No era ni siquiera que le estaban dando de aguijones, sino que él mismo, en lo que estaba empacado, se iba lastimando, dando patadas, porque quería caminar para donde más le gustaba. Y muchas veces así ocurre en nuestra vida. Aunque el Señor nos quiera indicar ir para un lugar, muchas veces nos queremos ir para otro. En otras ocasiones caminamos entercados en nuestras propias opiniones y dando patadas, entonces nos seguimos lastimando y no hacemos el cambio. Pero si hay algo a lo que Cristo nos llama en nuestra vida es al cambio. Y ese cambio es desde que conozco a Cristo hasta que parta su presencia. Es una transformación continua en mi vida. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor Jesús? Cambiados en nuestro interior. Saulo responde al llamado de Jesús con dos preguntas muy importantes. Y esto me llamaba la atención en el texto. Cuando el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le responde dos preguntas que creo que todos tenemos que hacernos en nuestra vida. Que hacerlas, mejor dicho. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Saben, Saulo, aunque creía conocer como nadie a Dios porque se sabía letras de memoria de la ley, en realidad no lo conocía profundamente. Y ¿qué quiere Señor? Cuando le dice Señor no lo está nombrando como aquel que dice tú eres el Señor de mi vida, el verdadero Dios, ¿no es cierto? El Kyrios, ¿no? De mi vida, sino que como quien alguien encuentra en la calle. Este es el sentido que en la palabra de Dios tiene esta frase, esta pregunta. Como dice, hola Señor, le dice a alguien que va por la calle y no conoce, le hace una pregunta y uno le dice, ¿qué quiere, Señor? A alguien que desconoce. Seguramente Saulo, en su conocimiento hasta ahí de Dios, había levantado y repetido tal vez muchas oraciones, pero nunca había orado a través de Cristo. Aún no lo conocía. Y creyendo que veía todo, no veía nada. Creyendo que lo entendía todo, entendía muy poco. Y muchas veces nos pasa así. Por eso necesitamos decirle, Señor, trabaja en mi interior. Y hacer la misma pregunta, pero no una vez, las veces que sean necesarias. Señor, ¿quién eres? Señor, yo en este tiempo quiero conocerte más profundamente. Quiero saber quién sos en mi vida. Quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué es lo que querés que yo cumpla? ¿Qué propósito tenés para mi vida? Entonces, podemos decir y preguntar hoy, ¿quién es el Señor Jesús para vos? ¿Qué representa? ¿Qué lugar ocupa en tu vida el Señor? ¿Quién es el Señor Jesús en tu vida y quién es para vos Él? Y desde ese lugar poder decir, Señor, yo quiero que vos ocupes el lugar del Señor como el amo, el número uno, ese poderoso para cambiar, para transformar, para hacer las cosas mejor y más sobreabundantemente aún de las que yo espero. Señor, yo quiero conocerte más profundamente, conocer tu palabra, que te reveles a mi vida. Quiero que me saques toda ceguera espiritual para que yo pueda ver
la realidad que vos me presentás por delante. Quiero crecer espiritualmente, quiero alcanzar tus propósitos. Por eso la segunda pregunta que Saulo le hizo al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la segunda pregunta. Y no sé cuánto hace que no le preguntás al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En realidad tantas veces y todo el tiempo, cada vez que tomamos decisiones, cada vez que vamos formando nuestra familia, cada vez que vamos siendo hijos de Dios, cada vez que tenemos que ir a nuestro trabajo, cada vez que quiero servir al Señor, yo tengo que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si hace mucho tiempo que no le preguntás esto al Señor, tal vez este es el tiempo en que vos puedas hacerlo y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este tiempo, ¿qué querés que yo haga? ¿Cuál es el camino, Señor, que en esta área debo seguir para mi vida? ¿Cómo querés que te sirva? Yo quiero ser una persona, un hombre, una mujer efectiva, poder llegar a alcanzar el propósito, cumplir tus planes, no luchar contra aquellas cosas que no tengo que luchar. Saulo se encontraba persiguiendo situaciones, fantasmas, cosas que lo único que provocaban era desgastarlo y desviarlo y llevarlo cada vez más lejos de lo que Dios quería para él. Sin embargo, cuando se encuentra con el Señor le da indicaciones precisas. Andá, entrá en la ciudad, hospedate en esta casa que está en esta calle y allí esperá, que se te va a indicar lo que tenés que hacer. Entonces ocurre que cuando nosotros estamos desenfocados en nuestra vida, nos desgastamos, perdemos fuerzas, perdemos energía, y por eso el Señor Jesús nos lastimamos, y por eso el Señor Jesús le dijo a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así muchas veces nos encontramos, ¿no es cierto?, dando patadas, nos encontramos confrontándonos aún con los que nos rodean, pero necesitamos ese verdadero cambio. Y el único y verdadero cambio viene solamente a través de Cristo. Es a través de Jesús que se va a dar ese cambio verdadero. Es a través de Jesús solamente que yo voy a poder caminar en la vida sin lastimarme. Saben, este pasaje en la palabra de Dios se llama la conversión de Saulo. Y la palabra conversión se explica como un cambio de mente, como un cambio de corazón, un cambio de acción tan profunda y radical en mi vida, dice, como el que experimentó el apóstol Pablo. Saben, esto es lo que verdaderamente el Señor quiere traernos, un cambio radical en nuestro corazón, acciones en nuestra vida. Por eso cuando leímos al principio decía que Saulo iba respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Saulo era un fariseo, ¿no es cierto?, defensor acérrimo de la ley de Moisés. Creía en Dios, sí, pero con sus convicciones equivocadas, que no coincidían con la voluntad ni con el propósito de Dios. Por eso todo el tiempo le tenemos que preguntar: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo, como te decía hoy, creía que veía todo, pero en definitiva no veía el cuadro completo. Creía que tenía razón, pero en realidad estaba errado. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude en nuestra vida a poder ver con claridad, que abra nuestros ojos espirituales para saber que hay un propósito mayor, que Él es mayor que cualquier circunstancia que podamos atravesar en nuestra vida, que hay algo mucho más allá, que hay algo espiritual y sobrenatural, que aunque se presenten dificultades, el Señor tiene propósitos aún, porque dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios aún hasta lo malo les ayuda para bien. Y entonces decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, circunstancia. Esto es lo que está en mi cabeza, esto es lo que yo pienso hacer, pero ¿vos qué querés que yo haga, Señor? Ayúdame a poder ver con claridad.
Abrí, destapá mis ojos espirituales y traspasá mis argumentos, mis pensamientos con tu palabra, con tu bendición. Señor, revelate a mí. ¿Saben? Saulo, las decisiones que tomaba, las tomaba desde la furia, desde el enojo, porque esa furia y ese enojo le oprimía el corazón. Y muchas veces, nosotros cuando estamos caminando en la vida, tomamos decisiones desde nuestras emociones, que pueden ser la falta de perdón, que pueden ser muchas veces el orgullo, que pueden ser el dolor, la frustración, que pueden ser la rabia, como a Saulo, el enojo. Y saben, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Es mejor confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios y no apoyarnos en nuestras propias opiniones, para que el Señor pueda, en sus manos, si nos ponemos, sacar la mejor versión de vos, para que Él pueda reconstruirte según su imagen. La nueva visión de Dios sobre tu vida y sobre mi vida vienen solamente a través del encuentro con Jesús. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, como le pasó a Saulo, en ese encuentro donde el Señor se le presentó, el encuentro con Cristo nos derriba. Y cuando nos derriba, ahí empiezan a caerse nuestros argumentos, ahí empiezan a caerse nuestras razones, ahí empiezan a caerse nuestras excusas, ahí empiezan a caerse los patrones de pensamientos humanos para venir a nuestra vida la verdad de Dios, que desnuda el verdadero hombre interior y el propósito que el Señor tiene con cada una de nuestras vidas. Que no es lo que vos y yo vemos simplemente todos los días cuando nos ponemos frente al espejo. Es un propósito superador que viene de la mano de Dios, que te dice: yo te saco y te levanto y te rescato, aun cuando vos pensás que no podés. Y tal vez vos pensás: pero yo toda la vida tuve este carácter. Siempre, tengo 50, 60 años y siempre fui igual. Luché por el cambio, pero no pude. Pero yo quiero decirte que solo vos y yo no podemos, pero con el poder de Dios, porque nuestra situación, nuestra condición humana es limitada, pero el poder de Dios es ilimitado sobre nuestra vida para romper todo argumento. Amén. Y Él va a desarmar nuestra guardia interior. Y si vos lo dejás y te pones realmente en sus manos, puedo asegurarte que Él es el mejor médico para nuestro corazón. Él es poderoso. Nuestro encuentro con Cristo nos derriba. Y eso no tiene que ser una sola vez, un día histórico en nuestra vida. Tiene que ser todos los días delante de la presencia del Señor. En mi experiencia, no sé cómo lo vivís vos, pero cada vez que tengo un tiempo de oración profundo, donde me pongo en mi casa una adoración y empiezo a adorarlo, muchas veces el Señor te va a dejar sin palabras. Querés decir muchas cosas, pedir muchas cosas, pero muchas veces el Señor te va a dejar sin palabras. Te va a quebrantar el corazón tal vez para que lo derrames. Y eso que es orgullo, tal vez que no querés dejar que nadie conozca de verdad que tenés necesidades interiores, espirituales, que tenés necesidades afectivas, emocionales, que tenés carencias que necesitan ser llenas, que hay grietas muchas veces en nuestro interior, que hay cosas que aprendimos mal, por más que hayan sido aprendidas aún de padres que nos amaban, por experiencias de la vida que nos marcaron, que nos sellan muchas veces y que nos hacen tener conductas erróneas. Todo eso sale como quien puede mirar al trasluz una radiografía cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor. Por eso es tan importante ese encuentro con Cristo, porque en ese encuentro va a venir el cambio. En ese encuentro el Señor me hace dar vuelta en mi propio camino. Saben que arrepentimiento significa un cambio de dirección.
Pero no un cambio, bueno, voy para acá y entro por la diagonal. No, no, no. Arrepentimiento es un giro de 360, de 300 o de 180, porque a la dirección contraria, de 180 grados. Y si yo estaba yendo para el norte, me voy a empezar a ir para el sur. Comienzo un cambio rotundo en mi forma de pensar. Eso es arrepentimiento, es cambio de mente, es cambio en el corazón. Y por eso nosotros necesitamos ese encuentro con Cristo que derribe nuestra concupiscencia humana para que nazca lo que hace y construye el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. El verdadero punto de inflexión, cuando yo voy bien abajo, porque después de estar bien abajo el Señor me levanta bien alto, ese verdadero punto de inflexión en mi vida es mi encuentro con Cristo. Eso nos lleva a cambiar la forma de pensar, a cambiar la forma de vivir, a cambiar la forma de actuar. De esta manera, en mi encuentro con Cristo, y ese es en mi orar cotidiano, en mi búsqueda de la presencia de Dios, en la comunión con los hermanos, cuando vengo a la iglesia en el cuerpo de Cristo, escucho la palabra, me atraviesa, la palabra late en mi interior, voy, la pienso, la medito, la pongo en práctica, ahí es donde viene. Entonces el Señor, de esta manera, las estructuras, mis propios argumentos, mis patrones de conducta y los pensamientos que me atan, comienzan a ser traspasados, ¿no es cierto? Se rompen mediante la revelación de Dios y la obediencia a las indicaciones que el Señor me da. Porque puedo asegurarte que si vos le preguntás, le hablás y le pedís y le clamás al Señor, Él te va a indicar. Y aún cuando vos te quieras desviar y como para tomar un atajo o equivocarte, el Señor te va a hacer volver a meterte en el camino. Esa es la ventaja que tenemos los hijos de Dios, que no estamos solos para transitar la vida, sino que tenemos un Dios poderoso que nos marca el camino. Tal vez vos pensás, pero yo no puedo cambiar, pero el poder de Dios lo hace y traspasa todo, como lo hizo con el apóstol Pablo. Todos nosotros, y esta es también una frase para que podamos albergar en nuestro corazón, todos podemos ser transformados si nos dejamos tratar por Él, cambiados a una mejor versión de nosotros mismos. El Señor quiere sacar la mejor versión de vos. No te va a destruir, no te va a borrar los pensamientos, no te va a arrancar tu personalidad, sino que la va a canalizar, tus cualidades, tus talentos, tus dones y aún tus debilidades para llevarla al mejor lugar espiritual, para encaminarlo, para formarte. Para ir cerrando, dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, son nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Esa es una versión, después voy a leer otra. En este versículo, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación, creo que una vez lo expliqué, pero la palabra creación aquí se refiere no a un producto, una nueva creación como un producto terminado nuevo, sino que la palabra nueva creación está hablando de una creación que está siendo hecha nueva, pero que va en constante crecimiento. Es una creación en avance y en formación. Así el Señor nos lleva a ser nuevas criaturas, una nueva creación, que cuando nos tomamos de su mano empezamos a caminar con Él y Él nos va formando, nos va esculpiendo, nos va dando una forma nueva, nos va trayendo crecimiento espiritual, nos va trayendo guianza en la vida. Entonces, por medio de Cristo somos transformados en esa nueva creación dinámica, en crecimiento. Y esto que es a través de Cristo, Él lo hace por el poder del Espíritu Santo que dinamiza el desarrollo y la evolución en nosotros de lo que Dios quiere crear en nuestro interior. ¿Se entendió eso? Estuvo el poder del Espíritu Santo es el que dinamiza en nuestro interior
ese desarrollo y evolución de lo que Dios quiere crear y esculpir en nuestro interior. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Nos está hablando de ser algo nuevo. Las cosas viejas pasaron y se convierten en algo nuevo. Dice en otra versión, lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. ¿Cuántos quieren recibir lo nuevo? Lo nuevo en este tiempo. Es un tiempo nuevo. Una nueva vida empezó para Saulo de Tarso. A partir de ese día, como empezó para nosotros a través de Cristo cuando le conocimos y vino a nuestro encuentro. Tal vez no nos damos cuenta de todos los lugares, de las cosas que el Señor hizo, de dónde nos sacó. Si pensamos dónde estaríamos si Él no hubiera venido a nuestra vida. Pero quiero decirte que esto recién ha comenzado porque hay mucho más que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida. Saulo era un hombre apasionado, visceral, pero tenía toda esa fuerza mal enfocada. Jesús traspasó todo lo que él era y todo lo que había aprendido, lo que había sido enseñado por sus maestros, por sus padres, y lo que él conocía de la ley para ser la mejor versión de sí mismo. El hombre que iba a usar para grandes propósitos, para llevar salvación, vida, para transformar familias, para hacer cosas nuevas. Tal vez vos tenés que matar en este tiempo, y lo vas a poder hacer con la ayuda del Espíritu Santo, esa voz interior que te dice y que me dice, no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a poder hacer, no hay forma del cambio. Una y otra vez lo intentaste, pero no lo lograste. Bueno, yo quiero decirte que el poder del Espíritu Santo obra y trabaja en tu interior. Y si te entregas realmente, el Señor va a hacer cosas grandes. Y nosotros en este tiempo tenemos que creer que es mayor la historia que vamos a construir en Cristo que la historia que arrastramos de nuestro pasado. Nuestra historia en Cristo tiene que ser mayor. No tiene que ser mayor. Quiero decirte, va a ser mayor que la historia de nuestro pasado. Porque el Señor está con nosotros. No porque seamos buenos ni nada, sino que es por el poder de Dios. ¿Saben? Y para que Saulo se mantenga en esto nuevo que el Señor estaba recreando en él, el Señor Jesús, como siempre, usó a la iglesia. Por eso había un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor le habló y le dijo, ve a Damasco, porque hay un hombre que está orando. Y yo le he mostrado que iba un hombre llamado Ananías e imponía sobre él las manos para que recupere la vista. Ananías puso las excusas. ¿Le pusiste alguna vez excusas a Dios? Sí, mañana, después voy, mejor no. En otro momento. 1000 veces me pasó. Y saben, Señor, pero este hombre, ya conocemos la fama que tiene. Vos sabés que tiene cartas para meter preso a los que invocan tu nombre. Señor, vos viste todas las cosas que hizo y cómo arrastró a hombres y mujeres a la prisión y cómo deseaba la muerte de Esteban. Todos lo conocemos. Andá, le dijo Ananías, porque este es un instrumento escogido en mis manos para llevar mi palabra a mucha gente. Y entonces, cuando Ananías lo visita, impone sobre Saulo las manos, ora por él. Y cuando Ananías, que representa a la iglesia, impone las manos sobre Saulo, entonces caen como escamas de sus ojos. Saulo recupera la vista, puede volver a ver. Hacía 3 días que no comía ni bebía. Recupera fuerzas, puede volver a alimentarse, puede levantarse. Y fue bautizado dando muestra de una fe pública en la que estaba diciendo, yo muero a la vieja vida y nazco a una nueva vida en Cristo.
Y dice que ya Saulo estuvo muchos días con los discípulos porque necesitaba aferrarse y afirmar lo que Cristo estaba haciendo en él. Y no había otra forma que estando con los discípulos. No hay otra forma de que lo hagas que en la iglesia. Tenemos que echar raíces profundas, afirmarnos en Cristo, no movernos de las bases espirituales y pedirle al Señor, Señor, yo estoy caído delante de tu presencia. Estoy inclinado, estoy doblado, estoy doblada delante de tu presencia. Hacé conmigo lo que tengas que hacer. Me entrego, Señor, estoy completamente entregado. Saulo en ese momento estaba totalmente entregado. Dijo, Señor, qué tremendo esto que estoy viendo, que estoy conociendo, esto que vos querés hacer. Quiero pedirle a los músicos que puedan acompañarme y sin que nos distraigamos, que puedas ponerte de pie. Señor, qué tremendo a esto que me estás abriendo los ojos. Hay algo más profundo. No importa que hagan 1 año que conoces a Jesús, medio año, 5 años, 10 años, la palabra siempre es vigente para nuestras vidas. Y si esta palabra el Señor la trajo, es para que vos y yo hoy podamos orar juntos, para que podamos tener un verdadero encuentro con Cristo que nos transforme. ¿Saben? Queridos hermanos, Dios hizo algo poderoso en la vida de Saulo. Y Él sigue teniendo poder para hacerlo en tu vida y en mi vida. Voy a tomar un poquito de agua. Y lo transformó. Y lo transformó y sacó de él la mejor versión. Y el Señor quiere sacar de vos y de mí nuestra mejor versión. La mejor versión de Saulo no era ese hombre que respiraba amenazas y muerte. Porque quién sabe si no estaba descargando su ira, su enojo, sus tristezas y sus frustraciones golpeando la espalda de los cristianos. La mejor versión no era ese hombre, sino la mejor versión que Jesús tenía era el apóstol Pablo, quien llenó toda la tierra del Evangelio. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer con vos y conmigo. Transformarnos, llevarnos de ser un Saulo a un Pablo capaz de predicar, de pregonar, de ser transformados y transformar a otros, de regar con lo de Dios nuestro entorno y de que cosas nuevas comiencen a suceder en nuestra vida. Y esto es para el que lo toma, para quien lo arrebata, para el que cree. Por eso en este tiempo yo quiero que vos y yo oremos, y que oremos específicamente diciendo, Señor, hoy quiero que este sea un tiempo donde yo pueda tener un verdadero encuentro contigo. Señor, yo quiero que saques la mejor versión de mí. Yo quiero poder escuchar tu voz. Eso es algo muy personal, porque los que estaban con Saulo escuchaban un ruido, pero no entendían lo que le decían, porque la voz de Dios la tengo que escuchar en forma personal. Es en mi relación con Él. No lo puede hacer otro por mí. Quiero poder escuchar tu voz con mayor claridad para mi vida en este tiempo. Y quiero que se abran mis ojos espirituales y quiero poder ser lleno del Espíritu Santo, que haga y recree en mí un ser nuevo, una creación en constante evolución y cambio para bien, y siempre que sea llevada a tus propósitos. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Son capaces de decir amén, yo lo quiero. Señor Jesús, te adoramos.
Quiero decirte que el poder de Dios, la mano de Dios no se ha cortado para bendecir, para trabajar. Mi Padre ahora trabaja y yo trabajo, dice el Señor. Y estoy trabajando en tu mente y en tu interior, porque tiempos nuevos y de refrigerio se avecinan para el pueblo de Dios y para el que lo toma y para aquel que lo cree. Sí, Señor, te adoramos. Así que vos tenés que apresar la palabra, tenés que tomarla. Obra Espíritu Santo. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado,